Entonces, continuamos en la misma región, como les mencionaba, la región de la Grecia insular y continental. Entonces, ¿qué pasa por acá? Sobre el contexto. Bueno, lo primero, lo del mapa. Estas regiones debemos aprenderlas. Nos van a ayudar a entender todo el desarrollo espacial de esta zona. La Anatolia, que es donde actualmente se encuentra Turquía. La Hélade, la región de la Grecia continental e insular. La península itálica, que es la región de la actual Italia. Europa en general es todo esto, ¿verdad? Pero vemos la Europa central acá, vamos a decirlo así, Europa central, el norte de Europa, con el día, especialmente Britania o Noruega, por ejemplo, esa zona de acá, y la península ibérica es la región más occidental, es hacia el occidente. El mar principal acá es el Mediterráneo, pero tenemos otros mares más pequeños, el Tirreno, por ejemplo, por esta zona, y el Egeo por acá. El mar, este, son especialmente donde vamos a encontrar más eh, culturas vinculadas a esta que vamos a estudiar. Ahí tenemos de nuevo, tenemos la Mesopotamia y Egipto. Esto, por cierto, ya está quedando un tanto atrás. Para la época en la que comenzamos a estudiar a los griegos en la región de la Hélade, Mesopotamia y Egipto son culturas que están tanto en su máximo apogeo, acá con los persas en Mesopotamia, y en Egipto estamos con las culturas de la parte más tardía de Egipto, que es cuando existen las invasiones en la región y hay un tanto de influencia de esas culturas acá. ¿Qué tenemos más hacia el occidente? Esto que ven acá en verde es parte de la Hélade, es parte de Grecia. Esto se llama la Magna Grecia, así se le denomina. Luego tenemos dos culturas más en el resto de Italia, de la Italia actual, son Roma en el centro y Etruria, o los etruscos en el norte. Esas son las culturas entonces que vemos por acá. Ahí el mapa, bueno, que les mencionaba sobre esto, Grecia continental, Grecia insular, Magna Grecia. Son las tres regiones en las que se desarrolla Grecia. Y ahí tienen todavía un mapa más, si quieren luego ver así despacio por algunos de los lugares de los que vamos a ir hablando. Ah, por cierto, cuando se habla de Troya, de los troyanos, si Micenas estaba en la región del Peloponeso, Troya se piensa, cada vez hay como más certeza de que así fue, está en esta región, la región de Troya. Todavía no hay al 100% certeza, y hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, que han encontrado una ciudad destruida y que fue quemada prácticamente, luego quedó en abandono y luego fue soterrada por el paso del tiempo. Y dicen, bueno, esa fue Troya. Estoy hablando hace unos 40, 50 años más o menos que fue descubierta. Hay quienes siguen defendiendo que ese lugar es Troya y probablemente lo sea, no digo que no, pero todavía no hay así como la contundencia para explicar que efectivamente pues, ese fue el lugar. Sí podemos ver la distancia de la que nos habla entonces las historias de la Ilíada y la Odisea, que es toda esta región. Creta está también acá abajo, otra de las regiones involucradas en todo esto de lo que hablamos. A nivel del contexto temporal, pues las culturas prehelénicas como Creta y Micenas corresponden a la edad de los metales, la del bronce, la del cobre y la del hierro. Especialmente la del hierro correspondería ya a las últimas épocas, ya de desarrollo de la cultura prehelénica y las primeras de la helénica, que sería Grecia. Acuérdense que siempre hay dos términos, cultura griega o cultura helénica. Y cuando hablamos de las culturas anteriores, siempre vamos a decir prehelénicas. Esa es la región. ¿Es por Helena de Troya? No, es por la Hélade, es el nombre que se conoce en la región, la Hélade. Las culturas de la Hélade se le llama helénicas. Bien, las culturas helénicas o Grecia la vamos a conocer por tres
periodos. El arcaico, que es el más antiguo, un periodo de formación en la que hay una búsqueda tanto por el conocimiento como por el desarrollo de técnicas artesanales bastante avanzadas en las que podemos observar pues, especialmente escultura y cerámica de muy buena calidad. Luego tenemos el periodo clásico, es el llamado también siglo de Pericles por un estadista que es el que se encarga de la reconstrucción y construcción de muchos templos en Atenas, por ejemplo. Y el periodo helenístico, que es el periodo de expansión de Grecia, corresponde también con las guerras que se tienen contra Persia y también la expansión ya bajo el mando de Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno, que le va a ganar terreno a los persas y va a conquistar todavía Egipto. Entonces eso corresponde a esta última etapa. Más o menos hasta el 30 antes de Cristo, porque es el momento en que los romanos toman el control de toda la región. Bien, influencia cultural de Grecia. ¿Qué sabemos de Grecia? ¿Qué le debemos a Grecia? No le debemos nada. Nadie se llama Grecia por acá. Sí. Grecia es un nombre muy bonito por todo lo que implica, ¿verdad? La cultura y significado. ¿Sí, Gabriel? Varias etimologías. Ujú. ¿Qué más? El, la política actual, contemporánea. Bueno, la idea de la política, ¿verdad? Especialmente, bueno, a nosotros nos dicen que somos democráticos, porque el poder reside en el pueblo. Demos es pueblo y Kratos es poder. Entonces el poder está en el pueblo, ¿verdad? Ahí hay mucho que hablar y no lo vamos a hablar ya. Pero También varias bases filosóficas. la base filosófica, correcto, filosofía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién nos ayuda por ahí? Edwin dice leyes, Mitología. la mitología, Alison, Naomi, bueno, Alison dice los dioses, Naomi dice la ciencia, muy bien, la mitología, los mitos griegos pues fueron base para un montón de libros, de textos, de historias y hasta también el, el cristianismo. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ya van a ver que sí. ¿Qué Fátima? La literatura y el arte también. La literatura y el arte, correcto. Edwin dice, bueno, ya vi por ahí. Bien. Bueno, algo de lo que dijeron por ahí. Las ideas de la antigua Grecia sobre el arte, como dijeron, la arquitectura, el teatro, la filosofía, las matemáticas, pues son de las cosas importantes que nacen especialmente en esta región y que junto con otras, especialmente de los países árabes, como las matemáticas, por ejemplo, se desarrollan en el álgebra, más bien, se desarrolla en esa región también. Los números, nuestro sistema numérico es arábigo, o sea, tiene que ver con los árabes. Entonces, mucho de la matemática se complementó con lo que los griegos también no definieron a nivel de física eh, y otras ciencias más. Eh, los templos más importantes, por ejemplo, el Partenón, es como el más conocido corresponde al periodo clásico. Tenemos también los filósofos, menciónenme algunos filósofos, aparte de Sócrates, que les colocó por ahí. Platón. Perdón, Guillermo dice las Olimpiadas, correcto también. Las festividades que se daban en la ciudad de Olimpia, que tiene que ver con festividades dedicadas a los dioses, pero que se hacían cada 4 años y eran unas fiestas muy grandes, de las cuales salían héroes que luego eran representados ya sea como Apolo o como otra divinidad. Sí, Gabriel. En los filósofos también estaba Platón. Ujú. Estaba Diógenes. Muy bien, Diógenes.
estaba este, que uno que era filósofo y matemático, Pitágoras. Pitágoras también. Pitágoras, ajá. Ajá, Pitágoras, el teorema de Pitágoras, una de las cosas que todavía siguen vigentes. Y bueno, hay una cantidad bastante grande, ¿verdad?, de filósofos en cuanto al desarrollo del pensamiento, del razonamiento más bien, para explicar las cosas a través de principios matemáticos. Los griegos fueron amantes de las matemáticas y de la filosofía. Ambas ciencias para ellos eran muy importantes, y podemos pensar que no, pero es que el arte también. Lo que sucede es que el arte es producto de la filosofía y de las matemáticas, porque para ellos la belleza es comprobable matemáticamente. Entonces, todo el arte que ellos realizaron, aunque se hacía a través de un oficio artesanal en un momento, se consideran artísticas en la actualidad. El mecanismo de Atistera dice, sí, ¿verdad? Es que se supone es para predecir este, eventos lunares, y no sé qué otras cosas más le están agregando ahora. Pero, por ejemplo, o sea, ese es un avance bastante grande. No podemos decir que estas culturas eran atrasadas en cuanto al desarrollo tecnológico. Sabían de tecnología, pero claro, una tecnología adecuada para su tiempo. Eh, Siempre debemos recordar, y cuando alguien nos resulte con ese tipo de razonamiento, pero diga, no es que los extraterrestres les dijeron o le ayudaron eso, es que decir eso es lo más fácil que hay, es lo más fácil, y le quitamos todo el protagonismo a seres humanos extraordinarios que desarrollaron capacidades intelectuales bastante grandes para la época, y que fueron base para lo que luego vamos a ver en la actualidad. A nivel de literatura, como bien dijeron por ahí, pues que la literatura también, tenemos las tragedias griegas, las comedias, la literatura de historias épicas, por ejemplo, como la de la Ilíada y la Odisea, fueron base para muchos libros todavía que surgieron ya en nuestra época moderna, de Renacimiento para acá. Muchos poemas se basaron en esto. A partir de los poemas también se hicieron canciones, a partir de canciones se hicieron libros, historias, variantes de los mitos. Por eso es que en la actualidad tenemos una cantidad de mitos bastante grandes, y no tienen a veces tanta relación con el mito original. Uno de esos, como les mencionaba, son las sirenas. La sirena, que nos viene a la mente una mujer con cola de pez, tiene nada que ver con eso, una sirena griega. Así que pues por ahí tenemos. Ahí última de las líneas, ahí se les menciona a Shakespeare, por ejemplo, que es uno de los grandes dramaturgos que se desarrollaron pues a partir de las mismas líneas de teatro que los griegos ya nos dejaron. Bueno, hay una manera de representar cómo era que se desarrollaban las actividades en Atenas, por ejemplo, que era una de las polis más importantes. Polis es una ciudad. Así como ¿cómo se llama eso? Los egipcios tenían nomos, eran pequeñas ciudades, o en la región de Mesopotamia tenían las ciudades-estado. En Grecia hablamos de las polis. Una de las polis más importantes era Atenas, en la región continental, en la zona insular, el Peloponeso, por ejemplo. Una de las polis más importantes es Esparta, y así otras menos importantes, pero que de repente salen mencionadas, como Maratón, Olimpia, Delfos, Corinto y otras ciudades más, otras polis más. Entonces aquí hay una manera de representar, les decía, cómo era que se desarrollaban las actividades en las que alguien quería argumentar algo. El orador acá se paraba y exponía sus ideas, le explicaba qué es lo que él pensaba acerca de algún aspecto de la vida. Le daban un tiempo. Aquí se representa con un recipiente lleno de agua que se va vaciando, va llenando otro. Cuando el recipiente se vaciaba, se le había acabado el tiempo. Habían quienes iban registrando eso, y las personas que una vez
tenían el dato, pues levantaban su mano y decían si estaban o no estaban de acuerdo con lo que se decía, y de esa manera se validaba. A ese sistema se le llamó eventualmente democracia, porque el poder estaba en el pueblo. En otros casos se hacían votaciones, se tomaban tiestos y en un trozo de barro se ponía una marca, dependiendo de lo que quisieran hacer, la depositaban ¿cómo se llama? Una ánfora de barro, luego los contaban y el que tenía más votos era lo que se decidía. Es un referente para lo que luego se desarrolla para nosotros como la democracia. Bien, las polis que les mencionaba, ¿qué son las polis? Pues son ciudades independientes, son ciudades-estado. Acuérdense que una ciudad-estado tiene su rey, tiene su ejército, tiene su grupo sacerdotal principal, tiene una moneda bueno, todo prácticamente de manera autónoma. Corresponde junto con las demás a una sola cultura, pero son ciudades eh, autónomas prácticamente. Las formas de gobierno que tuvieron fueron la oligarquía, en la que alguien con mucho poder, un oligarca, era el que se autodenominaba líder y luego su familia continuaba en el poder. Luego fueron aristócratas, en este caso ya no era alguien solamente con mucho poder económico, sino pues muchos intelectuales también, pero que venían de familias nobles, participaban de elecciones en los que se elegía uno de ellos y ese era el que gobernaba. Es la aristocracia. Y luego la democracia es cuando el pueblo decidía quién era el que lo gobernaba, porque el poder estaba en el pueblo, se suponía. Bueno, no se suponía, en ese momento sí se hacía. Ahora es que lo suponemos nada más. Luego, dos polis destacadas o importantes, acuérdense, Atenas y Esparta. Conflictos. Pues hubieron muchas luchas entre las diversas polis, tratando siempre de control de las zonas, rutas de comercio, o también la colonización de algunas regiones que estaban ya pobladas por gente de menor desarrollo cultural. Las guerras médicas, ¿se acuerdan? Las que se dieron en la zona del mar Egeo y la región de Macedonia contra los persas. Luego tenemos que eso determinó la hegemonía ateniense. Atenas fue la principal polis y a partir de ahí pues hubo mucha influencia con el resto del territorio. La guerra del Peloponeso, que terminó con el dominio de Macedonia en toda la región. Ya esa es la última parte, periodo helénico, y implica pues el inicio de las avanzadas de Alejandro Magno hacia el oriente, conquistando toda la región de los persas y llegando hasta la India. Sobre lo de la civilización, bueno, sabemos que es un espacio geográfico, el espacio geográfico en el que se desarrolla, ya se los expliqué, la zona del relieve del territorio, de la parte geográfica, determina también por qué las ciudades estaban separadas, porque había muchas montañas entre una polis y otra, entonces era como más fácil entenderse entre los pueblos que estaban más cerca, y esos eran los que formaban las polis. Y luego el clima templado, semidesértico en algunas zonas también, pero con una temperatura agradable, permitió que hubiese mucha vida al aire libre. Entonces, por eso es que ustedes si se fijan en las representaciones que hay, tanto de escultura como en gráfico, en algunas imágenes que se han encontrado, porque a nivel pictórico casi no hay nada de Grecia, pero en lo que se ha encontrado vemos que la ropa es bastante suelta. No con un montón de ropa como para cubrirse por el frío, sino que es una ropa bastante liviana, es porque el clima era bastante favorable y permitió que muchas actividades se hicieran al aire libre. Sobre cómo era la sociedad. Bien, acá no hay una pirámide social, sino que está determinado por otras condicionantes. Una de esas es que esa es una sociedad, igual que las anteriores, muy patriarcal, pero en este caso a la mujer no se le considera ciudadana. Ser ciudadano es
como el nivel más alto dentro de los griegos. A las mujeres no se les consideraba ciudadanas. Ellas no podían entonces poseer nada, no podían ser dueñas de nada. Tenían una vida prácticamente relegada al resto de, bueno, a los hombres en este caso. No tenían derechos políticos, o sea, no podían incidir políticamente ni en votaciones ni tener su propio, que sería representante femenino. Todo era patriarcal completamente acá. Por eso es que en algunos casos destacan algunas mujeres que sí tuvieron, o sea, sí se impusieron a esas disposiciones que los hombres habían impuesto y sobresalieron bastante. Ahí tenemos Hipatia, tenemos ¿cómo se llama? Eh, Safo, que en la isla de Lesbos tenía toda una academia de literatura, y así otras mujeres más que se impusieron a esas disposiciones y están registradas. Lo que sucede es que otra vez vamos a lo mismo. El patriarcado de todos estos siglos anteriores lo que hizo fue esconder esos nombres. Ahí están ahí, pero no se visibilizaron sino hasta más recientemente. Ya unos 50 años para acá, eh, quizá un poco más, pero digamos 50 años para acá es donde hay un poco más de visibilidad, y los últimos, claro, los últimos 20 años de nuestra etapa contemporánea, ha sido un poco más fácil de identificar casos como los que les mencionaba. Bien, pero en el contexto de cómo se desarrollaba la sociedad en esas condiciones, eh, los ciudadanos eran los que tenían los derechos políticos. En ese caso, pues habían algunos grupos dentro de eso, lo voy a acercar por acá. Eran los aristócratas, los campesinos y los mercaderes. Esos eran como los grupos principales. Y estos pagaban impuestos y servían al ejército si eran requeridos. Quienes no tenían esos derechos, pues siempre pagaban impuestos, siempre servían al ejército, si se los pedían, solo que tenían como una posición menor que los demás. Entre esos, por ejemplo, los extranjeros no eran tratados de manera igual que los griegos. Y entre los extranjeros, pues se les llamaba metecos en Atenas y periecos en Esparta. No tenían derechos políticos, como les mencionaba. Las mujeres se consideraban también un grupo relegado. Y los esclavos, pueblos que eran conquistados y que servían a los grupos principales. Aquí tenemos, si se fijan en el diagrama inferior, aquí tenemos ciudadanos, pues prácticamente hombres, no ciudadanos, mujeres, esclavos y extranjeros. No tenían derechos dentro de Grecia. Sin embargo, sí hay diosas importantes, también sacerdotisas, oráculos, muchos oráculos eran mujeres, los oráculos se pensaba que eran como representantes, digamos, o sirvientes de los dioses, principalmente eran mujeres que dictaban aquello que los dioses les decían que iba a suceder con alguien. O sea, dictar me refiero a que lo decían. Si decían, por ejemplo, que yo me voy a quebrar el pie izquierdo, entonces eso va a suceder. ¿Cuándo? No, nadie sabe, pero va a suceder porque lo han dictado en un oráculo. Principalmente eran mujeres. Sobre la religión, bueno, la religión creo que la vamos a ver la otra semana porque eso es un poco más complejo. Lo que les recomiendo es que vayamos viendo mitología griega, si no están habituados al tema, ¿verdad? Porque eso nos puede dar a entender bastante. Yo les voy a decir un nombre y ustedes van a entender qué es lo que está enfrente en la imagen. Vamos a analizar también algunos mitos con la intención, pues, de ver que el mito tiene una función. No es solamente por entretener, sino que hay una función más ahí alrededor de los mitos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a quedarme entonces por acá con la grabación.